no había puesto atención que aquí hay fajas de elefante. Amigos, esto de aquí es piel de elefante, piel de búfalo, piel de avestruz. Y estas fajas son de cocodrilo. Literalmente hay cosas hechas de todo tipo de animales. Pedí que me trajeran al barrio más pobre que tenía la capital porque tengo que comprobar varias cosas. Primero, si aún aquí sigue estando limpio. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un castillo, así como lo oyen, estamos hospedados en un castillo alemán, pero no estamos en Alemania, estamos en uno de los países más grandes y menos poblados del mundo. Un país africano del que se conoce muy poco, pero Dios mío, lo que nos espera en los próximos días. Nos encontramos en nada más y en nada menos que en Namibia. Desde 1884, Alemania gobernó Namibia hasta 1915. Entonces, en ese momento se construyeron diferentes castillos. Este en el que estamos hospedados es una locura. Se encuentran cosas de caballeros. Hay unas escaleras secretas que en la actualidad llevan a bodegas de vino. No creo que en aquel entonces hubieran bodegas de vino. Seguro tenían ahí la pólvora. Pero hoy hay vino por ahí guardado. Y justamente el castillo está en una parte alta de la ciudad para poder visualizar todo lo que pasaba. Porque en la parte de atrás del castillo vivían, me imagino, los comandantes, los generales, gente muy importante alemana. Entonces aquí los caballeros protegían a estas personas. De hecho, se dice que de todo ese desarrollo alemán quedó la arquitectura. Imagínense, hace más de 100 años y que todavía la gente sigue construyendo con arquitectura alemana y que esta es una de las ciudades más limpias de todo África y más diferentes y contrastantes. Ya casi nos daremos cuenta. Así se ve la fortaleza por dentro. Todo esto que hay por aquí son habitaciones, tiene su jardín por aquí y yo quiero que ustedes me acompañen a mi habitación real para contarles una historia muy triste. Este es el timbre. Claro que sí, como tiene que ser, un timbre de caballero. Esta es su humilde morada, esta es la princesa del castillo. ¿Y qué tenemos por aquí, damas y caballeros? Esta ropa, ustedes dirán, pero ¿qué es ese desastre? ¿Por qué tiene la ropa ahí? Amigos, ayer me tuve que tirar a la piscina con toda la ropa puesta. Vean esto, por Dios. Efectivamente, lo que hay aquí es un dron, el control y la batería en cuidados intensivos. Los que están aquí desde hace muchísimo tiempo recordarán que yo tenía problemas con los drones. Había perdido como 3, había estrellado 1 y el último que tuve, ese es el inmortal, ese no había fallado como en 3 años hasta que compré este. Está nuevo. En el primer vuelo cayó en la piscina. Tuve que mandarme con toda la ropa puesta a sacarlo y tuve que salir ayer de emergencia a Esto es arena para gato, así como lo oyen. Estoy haciendo un remedio aquí casero. Esto es sílica que absorbe la humedad. Tuve que soplarlo con esta cosa que conseguí. Entonces lo tenemos aquí en cuidados intensivos. Vamos a ver si logramos recuperarlo. Pero efectivamente eché el dron a la piscina en el primer vuelo. Yo sé que ustedes, al igual que yo, están deseando conocer esta ciudad, pero primero tenemos que conseguir Contact Cleaner, limpiador de contactos para salvar el dron. Y ya después todo lo demás. Obviamente no vamos a perder la oportunidad de ver qué venden en una ferretería namibense, namibeña. Siempre se me olvida buscar el gentilicio de los lugares, pero esta vez lo vamos a buscar y va a aparecer aquí exactamente cómo se dice. Una ferretería de Namibia. Lo primero es que todo está en inglés porque el idioma oficial de este país, a pesar de que estamos en el suroeste de África, el idioma oficial es el inglés y el segundo idioma es el African. Por cierto, aquí está, vean, Contact Cleaner. Vale $275 namibios. Ya les voy a mostrar la moneda y toda la cuestión, pero esos son como $16. Me sirve. Esto nunca lo había visto yo creo que en ningún lado. Me cuentan que en la ferretería y casi que en cualquier lado, en la fila para ir a pagar, venden plantas. Dios guarde, mi mamá aquí no nos iríamos. Vean qué lindos, por ejemplo, estos bonsáis. Antes que todo y primero que nada, les voy a presentar el patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Y si usted se pregunta, ¿para qué funciona esto? ¿Con qué se come? Pues con un VPN como Surfshark, con un solo clic, cuando usted se conecta a una red pública en un aeropuerto, en una cafetería, está expuesto a que una persona malintencionada o que un hacker le saque sus datos. Así que usted lo activa y se crea una burbuja de seguridad en la red que lo protege de que le saquen sus datos. Y además, para un uso más simple, si usted quiere conseguir ofertas en otro país, con un solo clic puede cambiar a una red de ese país y empieza a navegar como que si estuviera allá.
O si va a un país donde las cosas están bloqueadas, se cambia de red a otro lugar donde no estén bloqueadas y listo. O para un uso más simple, si usan plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, normalmente el mejor contenido está bloqueado en Latinoamérica, no sé por qué. Entonces con un clic se pasan a Canadá o se pasan a Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca de contenido. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial y 4 meses extra de Surfshark para que aprovechen. Amigos, primer contraste, pero sumamente violento. Me estoy topando niños que se nota que pertenecen a una etnia aquí en las calles de la ciudad. Que las calles, por cierto, se ven sumamente limpias. La arquitectura, ahorita lo vamos a ir viendo, pero sí se ve alemana. Pero qué impactante. Están siguiendo aquí a unos turistas pidiéndoles dinero. La mayoría de turistas que he visto en el poco tiempo que llevo aquí son alemanes. De hecho, yo llegué en un vuelo directo de Alemania. And do you speak Afrikaans? Yes. Can you ask them how many hours they walk to come here? Okay. I think in English will work because they're younger, so the Afrikaans, they might not know. Maybe the parents will know Afrikaans. So they speak English? Yes. You understand English? How many hours do you walk to come here? No, no hablan inglés. What they How say? many hours do you guys walk from home to here? No. We'll have to find someone. No hablan, no hablan inglés, pero vean qué impactante el cabello. Ay, vean, llegó alguien que habla. Oh, they work up approximately like they wake up from 8, then they start walking towards town now. So they do the selling of the crab. They walk 8 hours. Or like you mean How long do walking they walk here from home to here? from here? Approximately 2 hours. 2 hours Yeah, walking. Yeah, because they are in Tura, the side of Katutura, like Soweto market side. Yeah. Esta es la capital de Namibia, se llama Windhoek y no se parece en nada a ninguna de las otras capitales africanas que hemos conocido. No sé si recuerdan, este año estuvimos, por ejemplo, en la capital de Uganda, en Kampala. Hemos estado también en Tanzania, en Etiopía y siempre son muy caóticos, hay mercados por todas partes, hay un crecimiento desordenado, pero en cambio vean lo que nos estamos encontrando por aquí en Namibia. Primero, muy poca gente. De hecho, este es uno de los países menos densamente poblados del mundo. Mide aproximadamente 825,000 kilómetros cuadrados, o sea, 16 veces el tamaño de Costa Rica. Pero solo viven 2.7 millones de habitantes. O sea, hay como 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y se puede ver aquí. Vean ustedes mismos la escena. Namibia es uno de los países más nuevos del planeta. Se independizó en 1990 de Sudáfrica y se dice que es de las democracias más estables, algo que no es común en África. Aquí hay elecciones libres con diferentes partidos y demás. Y además, a lo largo de la historia, a pesar de que han pasado cosas atroces aquí, han sido por gente que viene a colonizar, como los alemanes que hicieron atrocidades aquí y los que han venido, pero el país como tal no ha tenido guerras civiles ni golpes de estado. Entonces es uno de los países más pacíficos de África también. ¿En qué momento llegamos a Turkmenistán? Que se nos atravesó este edificio cuadrado, color dorado, así, en medio de la nada. Pues resulta que aquí en Namibia quieren mucho a Rusia, a diferentes países de la Unión Soviética. Este edificio, por ejemplo, lo hicieron norcoreanos y les voy a contar algo impactante. Aquí algunas calles tienen, por ejemplo, el nombre de Kim Jong-un o tienen el nombre de Fidel Castro. Aquí aman a Cuba porque resulta que en la lucha por la independencia en 1990, Cuba, Rusia, diferentes países de aquí de África ayudaron a Namibia a liberarse del control sudafricano. Incluso me contaban que enviaban doctores cubanos a los hospitales de Namibia. Entonces venden camisetas de Putin, venden camisetas del Che Guevara, hay camisetas de Fidel Castro. Es bien impactante, no me esperaba encontrarme eso por aquí. En el último piso
de este edificio que acaban de ver, hay un restaurante con una vista impresionante a toda la capital. Este país es demasiado árido, es de los más áridos del mundo. De hecho, que aquí se encuentra el desierto del Namib, el más antiguo de la Tierra, el desierto del Kalahari. La mayor parte del país está deshabitada. Entonces, tengo como cierta duda. ¿Será esta capital, será este lugar como una burbuja? Como cuando fuimos a Turkmenistán, a Ashgabat, que la capital era una burbuja impresionante y ya afuera estaba como todo abandonado. No lo sé, pero pronto lo vamos a averiguar porque por supuesto vamos a ir hasta las profundidades de este país. Este de aquí es el barrio más rico de todo Namibia y vean qué contraste más extraño. Vean cómo se ve la montaña, la colina, toda seca, seca, seca. Recuerden que en este país hay mucho desierto, entonces vean todo seco y estas mansiones que se levantan aquí en la montaña. De hecho que hay problemas de agua incluso aquí en la capital. Por ejemplo, yo ayer me tuve que bañar con unas botellas de agua. A pesar de que estoy en uno de los hoteles más lujosos que tiene la capital, se fue el agua y se fue. Repartieron botellas en todas las habitaciones y todos nos tuvimos que bañar con botellas. Vean lo que les digo. Esto no es lo que uno se imaginaría de un país africano. Una iglesia alemana aquí en medio de la ciudad. Vamos a verla. Esta iglesia no es una iglesia católica. Resulta que las principales religiones de Namibia son el cristianismo y el luteranismo. El catolicismo y el islam es un porcentaje muy bajo de la población. El luteranismo, que esta iglesia es luterana, da el servicio en alemán. El luteranismo fue creado por Martín Lutero, un alemán. Y como aquí estuvo conquistado por Alemania durante mucho tiempo, ellos enviaron misioneros alemanes a esparcir la religión. Entonces, incluso en la actualidad, hay una gran población de alemanes que desde aquel entonces... Excelente vista. Que desde aquel entonces todavía siguen viviendo aquí los descendientes en Namibia, pero incluso hay namibios, que ese es el gentilicio, así es como se le dice a la gente de aquí, hay namibios y namibias que aprendieron el alemán, entonces también pueden venir a recibir el servicio en alemán. Ya había terminado la misa, ya estaba cerrado, de hecho si ven detrás de mí es pura gente alemana, porque también viven muchos alemanes en la actualidad en Namibia, pero no sé cómo llamarle, el pastor, el encargado de la iglesia, la va a abrir para que la conozcamos. Thank you very much. Thank you. Vean qué bonita, es bastante pequeñita por dentro y según lo que entiendo, el altar es una réplica de otro altar o de otra obra que se llamaba La Resurrección de Lázaro, que estaba en Bélgica, pero fue destruida en la guerra. Entonces quedó este altar de aquí como el único de esa obra. La iglesia fue hecha hace más de 100 años y según lo que entiendo, los vitrales, el bronce, muchísimas cosas fueron traídas de Alemania e incluso el mármol que hay por ahí fue traído de Italia. En diferentes partes de la ciudad se encuentra esto. Un edificio sumamente antiguo, este es de 1902 y detrás edificios súper modernos. Eso es porque este que es antiguo no se puede demoler ni se puede remodelar ni nada. Es patrimonio, es parte de la historia de Namibia. En esta ciudad hay muchísimo desarrollo. De hecho, como pueden ver, este es uno de los muchos centros comerciales que se encuentran por aquí, pero me estoy encontrando un antílope gigante ahí adentro y yo creo que venden cosas con piel, porque resulta que en Namibia está permitido cazar como en granjas privadas. Se pueden cazar antílopes y diferentes animales. De hecho que aquí se puede comer carne de cebra, carne de avestruz, algo que veremos en detalle más adelante. Pero me imagino que relacionado con eso deben de ser estas tiendas. Vamos a ver si nos permiten grabar. Amigos, sí es bien normal. Me dijeron, claro que sí, pase adelante. Esto que ven aquí es piel de Springbok. A mí me parece que es la gacela. Una piel como esta vale $30 y como es cazada en granja con permisos y todo, me contaron que usted la puede comprar y la puede llevar fuera del país con un papel que ellos dan. Vean, estos son los productos que se hacen. Vean este bolso, lleva todo el lomo de la gacela que sobresale por aquí y es hecho con cuero. Este bolso, por ejemplo, vale $234. Hay bolsos grandes, bolsos pequeños, hay bolsitas, carteras, hay incluso almohadas, pero esto es lo más impactante. Hay bolsos de cebra, amigos.
pobrecita la cebra. Vean, este bolso de cebra vale como $350 más o menos, $6,000 namibios aproximadamente. Y vean el cuero. Nunca había visto algo así en ninguno de los países que habíamos visitado en los que se encuentran estos animales. Qué impactante, y aquí es muy normal. No había puesto atención que aquí hay fajas de elefante. Amigos, esto de aquí es piel de elefante, piel de búfalo, piel de avestruz, y estas fajas son de cocodrilo. Literalmente hay cosas hechas todo tipo de animales. Las fajas van desde $80 como hasta 100, 120. Esto que ven aquí es parte del patrimonio de Namibia, y vean lo más loco, está en medio de un bulevar donde vienen las personas a caminar y a comprar cosas. Están aquí en la vía pública. Esto en cualquier otra parte del mundo se lo robarían. Sí me cuentan que los han grafiteado o les han hecho algún símbolo por ahí, y tiene que el gobierno llevárselos para limpiarlos y volverlos a traer, pero que nunca se han robado uno. Esto de aquí son meteoritos, amigos. Parecen rocas, pero son meteoritos. Hace como 600 millones de años cayó un meteorito en la parte sur de Namibia, en un lugar que se llama Gibeon, y cuando entró a la atmósfera pues se despedazó en, no sé, miles o cientos de pedazos. Entonces los recogieron ahí en diferentes partes, y aquí hay una exhibición de meteoritos. Dicen que el meteorito era como metálico. No lo entiendo bien, pero me dicen que esto es como hierro puro, que esta roca puede pesar cientos de kilos. Tampoco es tan fácil robársela, pero esto viene de fuera del planeta Tierra. ¡Qué locura poder tocarlo! Es permitido. Esto sí es legal, no vayan a creer que estoy yo tocando algo ilegal, pero es ilegal comerciarlo, exportarlo, robárselo o algo así. Impensable. Normalmente en todas estas capitales a las que hemos ido hay gente ofreciendo cosas o llegan a acosarlo para que usted le compre algo, pero aquí en esta ciudad lo que hay son fotógrafos. Eso es lo que se encuentra aquí en cada esquina. De hecho, los que me acaban de hablar son fotógrafos también. Hay gente en cada cuadra prácticamente haciéndole fotos a la gente, y cuando se acercan a ellos les enseñan la foto que le hicieron a ver si les gusta y se la venden. Esos son los vendedores que se encuentran en esta ciudad. No sé si ustedes a lo largo de este video lo han ido notando, pero efectivamente no por nada se dice que esta es la ciudad más limpia de todo África. A donde sea que veamos no hay basura, y esto se debe a varias cosas. La primera es que este lugar fue colonia alemana y después tuvo el control de Sudáfrica. Entonces se dice que había normas muy estrictas contra la gente que botaba basura, y además hubo muy buena planificación. Toda la infraestructura de la ciudad fue planificada para que fuera creciendo a como debe crecer una ciudad. Entonces incluso todos los sistemas de drenaje funcionan bien. Tienen menos corrupción que los vecinos, que lastimosamente los países africanos se caracterizan por una corrupción tremenda. Pues se dice que aquí hay menos, y que a la economía ser más estable se invierte más, se financia más la limpieza. Entonces hay personal que se encarga de limpiar, y además que se encarga de toda la jardinería. Si ustedes han visto a lo largo de este video, nos hemos encontrado plazas, nos hemos encontrado jardines, se encuentran palmas gigantes como estas en diferentes partes de la ciudad, y todo se encuentra limpio. Ni siquiera las hojas de las palmas están ahí en el suelo. Han llevado a desarrollar una cultura en la que incluso la gente de aquí, los locales, ya ven mal tirar basura. Me cuenta mi guía que si alguien llega y tira una basura por ahí, una botella, es muy probablemente que él mismo o cualquier otra persona le va a gritar que junte lo que botó. Ya hay un sentimiento de limpieza, al menos en esta ciudad, a diferencia de otras capitales que crecen de manera desmedida, descontrolada, demasiados millones de personas y no se puede controlar, y extra tienen la cultura de botar todo. Termina siendo un caos, como Dhaka, por ejemplo. En cambio aquí, al haber tan poquita gente y tras de eso tienen la cultura de no botar, pues no hay basura. Al esta ciudad ser un lugar tan seco, tan árido, no existe el problema de la descomposición de la basura por la humedad, de que se genere esa gusanera y malos olores, o de que se estanquen las aguas, porque ni siquiera hay aguas. Eso sí, me dicen que cuando llueve, que es prácticamente nunca, pero que a veces llueve, todo se sale de control porque nadie en Namibia está preparado para la lluvia. Esta es la ciudad más limpia de todo África.
Y además se dice que este país tiene uno de los cielos más limpios de la tierra. La gente viene hasta aquí a hacer turismo astronómico para ver el cielo, las estrellas, casi que directamente, sin ningún tipo de contaminación. Me impresiona mucho que a donde sea que vayamos, todo está limpio. Hemos atravesado calles de barrios, calles de la ciudad. Incluso cuando veníamos para acá del aeropuerto, atravesamos prácticamente una parte del desierto y estaba impecable. Vamos a ir a un lugar diferente, a ver si sigue estando limpio allá. Pedí que me trajeran al barrio más pobre que tenía la capital, porque tengo que comprobar varias cosas. Primero, si aún aquí sigue estando limpio. Segundo, cómo es la ciudad por este lado. Y tercero, contarles que en este lugar que se llama Katutura, que significa el lugar donde no queremos vivir, es donde en el pasado, cuando estaba la época en la que Sudáfrica gobernaba en Namibia, aquí es donde mandaban a vivir a las personas negras. En Sudáfrica hubo una ley horrible que separaba a personas blancas y a personas negras, y en esta zona es donde mandaban a vivir a las personas negras. Entonces, incluso en la actualidad sigue siendo como una zona marginal. Pero vamos a dar un recorrido a ver con qué nos topamos. Lo primero es que efectivamente está limpio, lo que significa, amigos, que sí forma parte de la cultura la limpieza, forma parte de estas personas. Yo creí que allá, por ser la parte más moderna de la ciudad y la más tuanis, tenían todo el servicio de recolección de basura y la cuestión, pero no, vean esto, impecable. Y es una de las zonas transitadas aquí del barrio. Oigan esta locura. Resulta que esta calle divide a la gente blanca de la gente morena. Gente así como de mi color o tal vez un poco más morena. Pero en general, como que en esta ciudad, personas blancas y personas negras no viven juntas, no viven revueltas. Tiene mucho que ver que las personas blancas tienen muchísimo más dinero, viven en barrios muy exclusivos, y también yo me imagino que tiene que estar relacionado con el apartheid. Es algo que pasó en Sudáfrica, algo horrible. Es que en la ley del país, en la constitución, según lo que entiendo, separaron a las personas blancas y a las personas negras. Habían baños para blancos, baños para negros, ciudades para blancos, ciudades para negros. Y recuerden que Sudáfrica estuvo al control de Namibia durante muchos años. Entonces, parte de eso quedó un poco por aquí. Amigos, les quiero presentar a Neito. Neito es un namibio. Aunque no parezca, Neito es nacido y es 100% de Namibia. Es quien nos anda moviendo por acá. Y aquí podemos ver en el carro una herencia británica, y es que se conduce al lado derecho y por el carril se va al lado izquierdo, todo lo contrario por allá. Algo muy interesante que me he encontrado en las calles es que no hay un transporte público formal, no hay tren, no hay metro, no hay buses formales. Lo que se usa es el taxi. La gente usa taxis y los taxis son compartidos. Le van parando a cualquiera que le haga señales para ver si está en la ruta, el lugar a donde necesita ir esa persona, y lo lleva. Ojo cómo funcionan los taxis aquí. Ahí viene el nombre de la empresa y lo que sigue es la dirección de la casa, el nombre del chofer y en dónde está ubicada la casa del chofer, para que en caso de que usted tenga cualquier problema con el taxista, ya sabe dónde ir a buscarlo. Aunque me dicen que a veces mienten, a veces ponen otras cosas para evitar problemas o para hacer chanchadas y que no los busquen. Algo que tampoco se ve por ningún lado son ni motocicletas ni bicicletas. No es un medio de transporte que utilice la gente aquí, a pesar de que son sumamente utilizadas en África. Aquí tenemos una receta secreta. Resulta que esta cerveza que ustedes ven por aquí es la cerveza de Windhoek, que es famosa a nivel mundial. Tan famosa que Heineken tuvo que comprar el 51% de las acciones de esta cerveza porque le estaba compitiendo, según lo que entiendo. Aquí en Namibia la sirven directamente de barril, porque la fábrica está por aquí cerca. Entonces todos los restaurantes de la zona se las traen en barril y la sirven directamente así en la jarra. Es una cerveza Namibia, pero de receta alemana. A ver qué tal. Está casi escarchada de lo fría que está. Espectacular, y sabe demasiado suave. No tiene ni muchísimo gas, ni tampoco no se siente que empance. Y al ser alemana no me quiero imaginar el porcentaje de alcohol que tiene esto. Rápido lo pone uno a hablar alemán. Es de cuidado esta cerveza. El guía me dijo que para comer podíamos ir a un lugar local que era más rico y más barato. Entonces digo yo, bueno, vamos a ir a una sodita o algo así. Y llegamos a otro mall, a otro centro comercial. Como que todo es demasiado fresa en esta ciudad. Y efectivamente sí se ve esto como más local. Sí se ve más gente aquí
socializando y haciendo vida normal. Bichos, y desde ya les confirmo, es real. Aquí se puede comer antílope. De hecho, en la carta había un bistec de antílope. Pero eso no es para hoy. Suscríbanse y estén pendientes porque se viene un video completo de esta locura. Por cierto, ya tenemos dinero, así que les muestro el billete de Namibia. Este es el dólar namibio. Estos son 20 dólares namibios. Un billete que, por cierto, trae animales. Vean ahí los antílopes. Este de atrás es el primer presidente que tuvo el país hace relativamente poco, en 1990. Y estos de aquí son antílopes que se encuentran aquí en el país. En el momento en que grabo este video, un dólar estadounidense equivale a 17 dólares de Namibia. Entonces, estos 20 dólares namibios son un poquito más de un dólar. Un pollito en salsa de hongos con puré de papa como este que ustedes están viendo por aquí. Ya me voló la servilleta. Hace demasiado viento aquí. Thank you very much. Thank you. Este pollito vale 10 dólares en este lugar fresón, en un centro comercial. Y efectivamente está muy bueno. Algo muy curioso en diferentes países de África es que estas pelucas que ustedes están viendo son sumamente populares, sobre todo las que son brasileñas, las que son de cabello real, porque aquí las mujeres normalmente tienen el pelo muy afro, pero muy afro. Es un colocho que es casi imposible de hacer lacio. Entonces ellas usan estas pelucas para tener pelo lacio o el pelo con rayitos o como quieran. Qué mejor manera, amigos, qué mejor manera que en un castillo con este sol naranja cayendo al frente de nosotros. ¿Qué le podemos llamar? El sol namibio. Uf, vean lo que les digo. Esto era lo que faltaba, efectivamente. Thank you, my friend. Welcome. Thank you very much. Ahora sí estamos completos. Chocolatito caliente. Amigos, de verdad que a veces es bien irreal las cosas que vivo. En serio, yo ya van más de 6 años haciendo esto y yo todavía a veces no me creo ciertas cosas, como esto, por ejemplo. ¿Cómo voy a estar yo en este castillo con gente refinada, tomando champaña ahí detrás? Es muy loco. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta ciudad de África, una ciudad tan diferente, tan limpia, con tantos contrastes también, con tantas diferencias. Este es apenas el primer video, una leve introducción a Namibia. Como les he dicho, vamos a ir bien a fondo. Así que suscríbanse y estén pendientes de todo lo que se viene. Pura vida. Y besitos de alguien que se siente un caballero. Pero no un caballero, que ya soy un caballero, sino un caballero de armadura, caballero de espada y de armadura metálica.